Amén, buenas noches. Qué bueno poder estar acá reunidos y esta noche poder compartir con ustedes. Es un privilegio la palabra de Dios. Jesús habló mucho de los últimos tiempos. Habló de las cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos, habló de señales, habló de que estemos preparados. Pero una de las cosas que él dijo, y no vamos a ir ahí, pero él lo mencionó en el libro de Lucas, y es que él hablaba de que iba a haber mucha injusticia, y que los hijos de Dios iban a tener que venir a Dios pidiendo justicia, ¿no? Lo hizo a través de una parábola de la viuda y el juez injusto. Así que íbamos a sufrir mucha injusticia y los hijos de Dios iban a tener que venir a Dios como juez de todo para pedir justicia, pero no solo para pedirla, sino para ser perseverantes en pedirla. Y Jesús dice en Lucas 18:8, Él dice que Dios va a hacernos justicia, Dios te va a hacer justicia a ti y a mí, pero luego usa una palabra que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, pero cuando venga, o sea, cuando Jesucristo regrese, hallará fe en la tierra. Y ahora, si tú ves los tiempos de ahora, la mayoría de gente no cree en Dios, se podría decir que tiene fe. Pero hoy día vamos a ver la importancia de la fe, la importancia de la fe, cuán importante. Y tiene que ver, esta es la continuación quizá a lo que vimos el domingo, y si no tuviste la oportunidad de estar reunido, están ahí las grabaciones, está en YouTube y están en Facebook e Instagram también, lo que se compartió el día domingo. Nuestro Dios es un Dios de promesas. Él ha prometido bendición, ha prometido productividad, ha prometido victoria. Pero como vimos el domingo, lo mismo fue prometido al pueblo de Israel, a los que salieron de Egipto. Y como leímos en Hebreos 3:19, dice, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. No pudieron entrar, dice, en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y esto lo unimos con Lucas 18, cuando Jesús dijo, cuando regrese Jesús, el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ellos no creyeron que Dios podía sustentarlos en el camino. Ellos no creyeron que Dios les podía dar victoria sobre enemigos más poderosos. Y en un momento inclusive creyeron que Dios los había sacado de Egipto solo para matarlos a mitad de, a mitad de camino, ¿no? Pero Dios no quiere que nosotros seamos como ellos, sino las advertencias. Dios quiere que nosotros podamos recibir la promesa, que lo que Dios ha dicho un día llegue a ser una experiencia en esta tierra, nuestra experiencia en la vida diaria, que no solo hablemos de lo que dice la Biblia, que no solo hablemos de Dios, sino que esto llegue a ser algo que vivimos, algo real, algo que hemos experimentado en esta tierra. Ese es Hebreos 3:19. Entonces, ¿qué debe ser diferente en nosotros comparado con ellos? ¿Qué es aquello que nos va a dar la victoria? Justamente el creer, nuestra fe. La fe es lo único que va a cerrar la brecha entre nuestra teología y nuestra realidad. El aferrarnos, el creer. Yo puedo tener una teología muy grande y les voy a explicar esto. Por ejemplo, yo puedo estudiar y saber todo acerca del Dios de la Biblia con detalle, pero si no pongo mi fe en lo que creo,
en lo que conozco, de nada me aprovecha. O sea, no es suficiente conocer, tener una teología correcta, sino que llegue el momento en que soy probado y tengo que poner mi fe en esa teología. Por ejemplo, mi teología, mi creencia es que Dios me ama, que Dios es amor, que no hay nada malo en Dios, no hay nada maligno, no hay ni una pizca ni una sombra de maldad que Dios tenga para conmigo. Esa es mi teología y yo creo que muchos de ustedes creen lo mismo. Dios me ama 100%, ha sido probado porque Él entregó a su Hijo, está clarísimo en las Escrituras, Dios es amor, Dios me ama. Pero ¿qué pasa cuando me va mal? ¿Qué pasa si paso alguna desgracia? ¿Qué pasa si estoy en escasez? ¿Qué pasa si hay enfermedad? De nada me vale haber sabido, creído que Dios me ama si en esos momentos de prueba no pongo mi fe, no creo en lo que pienso, no pongo mi fe y a través de mi fe rechazo esas otras voces que me están diciendo, mira, si Dios te ama, ¿por qué te acontece esto? Si Dios te ama, ¿por qué esta persona te hizo lo otro? Si Dios te ama, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el momento en que mi fe se vuelve activa. Cuando mi fe realmente es puesta en acción, entonces ahí yo recibo las promesas que Dios tiene para mí. Y Dios le da mucha importancia entonces a la fe, ¿no? Como Satanás sabe que Dios le da mucha importancia a la fe, entonces eso es lo que él ataca. A él no le importa que yo sepa mucho acerca de Dios mientras no ponga mi fe en ello. Yo puedo cantar las cosas que Dios, como daba el ejemplo, puede decir cantar que Dios me ama, que mi Padre me ama, pero si cuando viene la prueba yo más bien no creo eso, no pongo mi fe en eso, sino más bien me desespero, me empiezo a angustiar y por qué Dios permite esto y a cuestionar a Dios. Si Dios me ama, el diablo feliz porque se da cuenta que lo que conocía, mi teología, simplemente era un conocimiento, pero no era mi fe. Y Jesús dijo que si cuando Él venga hallará fe en la tierra, no si hallará el conocimiento que yo creo que la mayoría tiene, sino si podrá hallar una fe activa, en una fe activa. Y quiero ver dos razones principales del por qué la fe es tan importante, hermanos, y tú y yo debemos de ser personas de fe. Tú y yo debemos ser creyentes. Y lo primero es algo que la Escritura nos dice claramente, y es que debemos ser personas de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe. Pero otra vez, la fe no es una cosa inactiva. La fe no es en lo que tú crees. No. La fe es algo activo en lo que crees en medio de las circunstancias. Y esta es la razón. Sin fe es imposible agradar a Dios, que debemos aceptar los desafíos de fe que a ti y a mí nos llegan. Ahí es donde somos probados y ahí es donde agradamos a Dios. Será más bien que los desafíos que tú y yo afrontamos, no es que Dios quiere molestarnos, no es que Dios quiere hacer nuestra vida más difícil o Él tiene algo contra nosotros, sino será más bien que esas son las pequeñas pruebas que Él nos envía para que nuestra fe no esté dormida, sino para que nuestra fe se active y para que podamos creer en las palabras que Él ha dicho. Es como aquel que quiere algún día llegar a ser un gran futbolista. Pues si quieres llegar a ser un gran futbolista,
la única forma de llegar a ser un gran futbolista es a través de las pruebas de fútbol, vamos a decirlo así, ¿no? Que te esfuerces, que patees, que te fauleen de repente, ¿no? Como todo deporte de contacto. Y solamente si tú aceptas todas estas cosas vas a poder llegar a ser lo que quieres ser. Igual las pruebas, ¿no? Las pruebas de fe que vienen a tu vida no serán estas oportunidades que nos da Dios para en esos momentos de duda, ¿no? Que es nuestra primera reacción o de temor, pero llegar a un momento en decir un momento, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Un momento, ¿qué es lo que su palabra dice sobre esta situación? ¿Qué es lo que debo de creer? ¿En qué debo de poner mi fe? Y cuando tú pones tu fe en Dios, entonces Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Dios va a poder recompensarte sin tener que dar una excusa a nadie de por qué te está recompensando. ¿Por qué te está recompensando? Bueno, lo estoy recompensando porque Él creyó en mí, porque Él ha puesto su fe en mí. Y la palabra dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Dios se complace en que le creamos sobre lo que vemos o sentimos. Y si dice la palabra, pónganse a pensar que sin fe es imposible agradar a Dios, de alguna forma la palabra está determinando que el propósito de nuestra vida en esta tierra es que Él me agrade. No. Entonces vemos que el propósito de nuestra vida es que nosotros le agrademos. Como dice su palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pero si somos sinceros, no sé si alguna vez te ha pasado, ¿no vemos a veces que nuestra vida cristiana es de Él, es por Él, pero para mí, en vez de para Él? O sea, nos hemos cambiado esa última parte y Dios es para mí y Dios vive para mí. Y sí, en cierta forma, Él es el que me sustenta, en Él vivimos, somos y nos movemos, dice la palabra, pero el propósito de esta vida no es que Dios sea para mí, sino que realmente, qué tremendo, ¿no? Esta revelación es que debemos de vivir con fe y entonces esto quiere decir que debemos de vivir para agradarle. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vivimos para agradarle. Hay gente que vive para agradar a otros, ¿no? Para que otros lo vean, para impresionar a otros. Uy, todos los, me imagino, influencers que no pueden dormir pensando en que si lo que están haciendo a la gente le va a agradar, va a recibir suficientes likes o no va a recibir, ¿verdad? Los unlikes y cuántos me han visto y cuántos esto, lo otro. No, pobrecitos realmente cómo tienen que vivir y producir, porque he escuchado a muchos de ellos, ¿no? Que hablan de este tipo de vida. Es una vida pues que depende de agradar a la gente. Nadie va a ver un video de 10 minutos de algo que no le agrada o de alguien que no le agrada. Es una vida de tensión, es una vida muy difícil, de depresión, ¿no? Y sobre todo si la gente te empieza a fallar, nos vamos a decepcionar. Pero agradar a Dios es muy diferente. Él nunca te va a decepcionar, Él nunca te va a fallar. Él es perfecto, en Él no hay ni un milímetro, ni un gramo en medida de peso, no hay nada que sea imperfecto. Y si algo no cuadra aparentemente
es porque yo no lo entiendo, porque yo soy el imperfecto, yo soy el limitado, yo soy el que no veo las cosas claramente. Cuando lleguemos un día al final de nuestras vidas, nos daremos cuenta que las partes dolorosas de nuestra vida, las partes malas de nuestra vida, fueron las partes donde nosotros no confiamos en Dios, donde nosotros no creímos a Dios completamente y decidimos seguir nuestros caminos. En esta tierra aparentemente esas son las partes donde las cosas nos van bien, pero al final de nuestra vida veremos que cuando no creímos, cuando no pusimos nuestra fe en Dios, esas van a ser las partes de las cuales nos vamos a arrepentir. Satanás no quiere que Dios sea agradado. Satanás, si tú te das cuenta, él no puede atacar a Dios, él no puede llegar a Dios, no puede hacerle nada a Dios, así que él se vuelca con ferocidad a aquellos que ponen su fe en él. Esto él aborrece a aquellos que confían en Dios. Así que esa es la primera razón por la cual la fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda razón, y voy a tomar un tiempo para explicarlo, es que la fe obra, la fe funciona. Mejor dicho, nada funciona sin fe o nada funciona como la fe. Y esto tú lo ves en la palabra de Dios. Esto no es algo por si acaso que se me está ocurriendo. Si tú lees los evangelios muchas veces tú sabes que Cristo puede caminar sobre el agua, Cristo puede hacer lo que desea, multiplicar, hacer muchos milagros, etcétera, etcétera. Pero su modo usual de operar con sus seguidores o con aquellos que venían a él en problemas con alguna petición, él les decía, conforme a tu fe te sea hecho. Y no solo una vez, sino muchas veces en otras oportunidades que he compartido. Creo que he mencionado muchos versículos en los evangelios. Tú que estás leyendo los evangelios, presta atención, subraya esas veces cuando Jesús a aquella persona que le iba a hacer un favor, a aquella persona que le iba a hacer un milagro, Jesús le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Y esta palabra fe es una palabra difícil porque en teoría no es un verbo, es un sustantivo, ¿no? Pero la palabra es pistis, que significa seguridad, creencia, fidelidad, pero también significa creer. Y el significado de la palabra en hebreo es similar. Y una de las cosas que debemos saber de la fe es que no es solamente algo que tienes, ¿no? Yo tengo fe, tú tienes, o sea, no es solamente algo que uno tiene como llevar la billetera a todas partes y es algo que uno tiene, sino más bien es algo que uno hace, es algo que uno pone en acción. Más que un sustantivo, es un verbo. Por ejemplo, nosotros que somos cristianos hemos creído, ¿no?, en el Evangelio. Hemos puesto nuestra fe en Jesús. Oímos el mensaje del Evangelio y en un momento lo creímos. Pusimos nuestra fe en Jesús, lo creímos, lo recibimos y fuimos salvos. Pero eso ocurrió hace mucho tiempo, para algunos. Para algunos de repente tienen un año, otros de repente tienen 5, 10, 20, algunos más, 25, hasta 30. Y así como creímos, lo importante es que ahora sigamos activamente creyendo en Dios. Si el haber creído en esa vez nos abrió la puerta a este reino de Dios, a este reino espiritual tan grande, debemos de continuar creyendo en Dios. Nuestro caminar empezó con un acto de fe, una fe que viene de Dios. Nuestro caminar empezó con un acto de fe, pero continúa siendo un acto de fe
en el presente. Pero en algunos empezó siendo un caminar de fe, creyeron a Dios, pero de repente ahora ya no están creyendo activamente. Tienen una fe, pero es una fe que está dormida, no es una fe que es activa. Y Él no quiere que nuestra fe se vuelva pasiva o que solo sea una fe reaccionaria cuando las cosas nos van mal, porque en realidad, hermano, hermana, no hay momento que tú te sientes más vivo que cuando tú estás en una prueba y estás viviendo una vida de fe. Una vida donde por medio de esa fe que tú pones en el Señor actúa a favor tuyo. Mira, acompáñeme por favor para que veamos esto en Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 1. Capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1, 19 y 20. Acá estaba orando Pablo por estos cristianos y miren lo que decía. También pido en oración que entiendan la increíble que es algo que no se puede creer, ¿no? Ese es el término que se dice. Esto es increíble, hablando de algo que es increíble, no hablando de algo que es grandísimo, maravilloso. Y dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Pero no, Él no está pidiendo que uno entienda, wow, cuán grande es el poder de Dios, sino lo que Él ora para que entendamos es la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, hacia nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Eso es lo que Él quiere que entendamos. No solamente que Dios es grande, poderoso y, ¿verdad? Increíblemente no lo podemos comprender. Es grandioso, increíble, sino lo que Él quiere es que entendamos, dice, esa increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Y fíjate, acá especifica quién es para nosotros. Dice, los que creemos en Él. Los que creemos en Él. ¿Todos creen? ¿O algunos de repente tienen su fe dormida? Vemos que en todos nosotros Dios se mueve de una forma increíblemente poderosa a nuestro favor, o algunos parece que tienen un Dios, ¿verdad?, que está dormido, tienen un Dios religioso, tienen un Dios apático, tienen un Dios aburrido, tienen un Dios que realmente tú ves a ese cristiano y no te da gana de conocer a su Dios, porque su Dios parece que es un Dios, ¿no?, que está colgado solamente en una pared o que está en una cruz ahí en algún lugar de la casa. Dice, yo oro para que ustedes entiendan, pero para quienes dice, los que creemos. Ven, la fe es una fe que tiene que ser activa. La fe es una fe que tiene que ser activa, los que creemos en Él. Y luego nos dice, ¿qué poder es este que actúa para nosotros, para los que creemos? Dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Es el mismo poder. Lo que nos dice acá Pablo es tremendo, es que este poder que viene para ayudarnos, para actuar a favor de los que creen, es el mismo poder de Dios que al tercer día resucitó a su Hijo y lo subió, lo sentó a los lugares celestiales. Es grandioso,
es increíble. Y como decía, para quienes Dios obra con este gran poder, no necesariamente para todos, sino dice para los que creemos, para los que creen. Nada, yo creo que no hay nada en esta tierra, hermano, que se pueda comparar a este poder que Dios ofrece. Ni el sabio más sabio de este mundo, ni el doctor más capacitado e inteligente, ni el abogado más que tenga más contactos en todo el planeta, ni el banco que pueda tener la mayor cantidad de dinero disponible. Yo no creo que no hay nada en este mundo que se compare al poder de Dios que Él tiene a favor de aquellos de los que creen en Él, ¿no? Y Dios puede ejercer ese poder a favor tuyo si crees, ¿no? Crees. ¿Qué cosa no puede suplir ese gran poder? Hermano, Dios puede hacer revivir matrimonios que están muertos. Dios puede hacer revivir vidas que están muertas. Dios puede revivir propósitos que parece que ya murieron. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios hace que lo imposible sea posible, ¿no? Y así nosotros, como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar enemigos o habían enemigos que les impedían recibir aquello que Dios les había prometido, igual nosotros tenemos que afrontar enemigos que la única forma de vencerlos es a través de nuestra fe en Dios. Y fíjense, estamos hablando acerca de la importancia de la fe y vamos a Efesios 6, el mismo libro, Efesios 6, vamos a ver versículos a partir del versículo 12 y 13, porque sabemos, no estoy hablando de que tenemos enemigos y dice aquí en el versículo 12 de Efesios 6, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Bueno, tú y yo, hermano, estamos en esta lucha. Por lo tanto, versículo 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes, dice la palabra. Así que la fe es muy importante. Tenemos enemigos como los tuvo el pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Y Dios dice, pónganse la armadura. Y una de las partes de la armadura, justamente el versículo 16, dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Tú puedes tener un escudo, pero si el escudo lo tienes abajo, inactivo, no te protege por más que lo tengas. Es como la fe del cristiano. El cristiano puede decir que tiene fe, pero si no es una fe activa, es como un escudo que lo tienes hacia abajo. No te protege, no te sirve, no te ayuda contra tu enemigo. Y sabemos que habla de la armadura y no que el hombre tenía su casco, el soldado tenía su casco, tenía su coraza, tenía su calzado para poder luchar, tenía su espada. Pero cuán importante es la fe. Estamos viendo la importancia de la fe. Y la fe es acá como un escudo. ¿Sabías que la fe es, voy a decirlo de esta forma, la armadura de la armadura? La armadura sirve para protegerte y la fe sirve para proteger la armadura. La fe es el escudo para la armadura. Esa es la importancia de la fe.
sea, la fe va delante de todo lo demás. La fe va enfrente de todo lo demás. La fe protege tu protección. Es doble protección. El soldado no solamente salía con espada, con casco, con coraza que le proteja el pecho, no, con su muslera para estar protegido y ahí va a pelear. No, eso no era su única protección, sino tenía doble protección y la doble protección era tener el escudo de la fe. ¿Mm? La fe es la armadura de la armadura, vamos a decirlo así. El soldado esperaba que ningún dardo le llegue al casco, a la coraza, porque esto le podía afectar, quizás sin necesariamente dejarlo inhabilitado, pero le iba a causar heridas, le iba a causar, el dardo le iba a causar dolor, ¿no? Lo iba a detener. Y entonces, a pesar que tenía una armadura, él usaba el escudo de la fe. Y lo mismo es cierto en nuestra batalla. Los golpes más fuertes que tú y yo recibimos son aquellos que tienen que ver con nuestra fe. Los ataques más duros que el diablo va a enviar son aquellos que tienen que ver con nuestra fe. Por eso me encanta que es muy importante que en estos tiempos se están levantando muchas personas. Dios está levantando muchas personas que comparten sobre la apologética, que es la defensa de la fe, cómo conocer tu fe, cómo poder dar cuenta de esa fe que hay en ti. No solamente porque crees en Dios, porque creo en Dios, y viene el diablo a revolcarte y tú no tienes ningún escudo que te proteja. Los golpes más fuertes, sobre todo, ¿no?, contra la juventud ahora, son los golpes que vienen contra la fe. Si Dios existe, ¿por qué esto? Si Dios es así, ¿por qué lo otro? ¿Por qué hay tanta maldad? Y tú como cristiano tienes que tener un buen escudo, porque allí es donde van a venir los golpes más fuertes. Si tú eres cristiano, ¿por qué falleció tu mamá? Si tú eres cristiano, ¿por qué te quedaste sin trabajo? ¿Dios acaso no te ama? Fíjate, esos ataques, mira, bien interesante. Esos ataques no son ataques que te dicen, oye, ¿sabes qué? Anda a drogarte, oye, ¿sabes qué? Anda a tomar alcohol, oye, ¿sabes qué? Anda miente, oye, ¿sabes qué? No. Esos ataques vienen primeramente contra la fe. Si tú no tienes el escudo de la fe protegiéndote y puedes repeler esos dardos de fuego del maligno, entonces tú dices, bueno, no, verdad, no, la fe, verdad, Dios me ha fallado. Y lo siguiente, que Dios ataque ya que el diablo, perdón, ataque ya tu corazón, ataque tus pensamientos, hiera tus pies para que ya no camines, son esos otros pecados. Pero no empezó ahí, empezó con el ataque a tu fe. Y como les decía, jóvenes, hermanos, junten su platita, cómprense un libro que hable acerca, que te ayude. Y ahora, bueno, ni siquiera ya necesitas gastar en un libro. En internet, en YouTube, cuántos cristianos que justamente comparten acerca de apologética o, como decía, el conocer tu fe para que tú puedas defenderla. Así que acuérdate, los golpes más fuertes los recibiremos concerniente a los asuntos de nuestra fe. ¿No fue eso lo que le pasó a Job? Toda la desgracia, y su mujer viene, le dice, no, todavía retiene su integridad, le dice, maldice a Dios y muérete. Dios te ha fallado. Dios se ha portado mal contigo. Dios ha sido esto, lo otro. Es lo que tiene que ver con nuestra fe. Y Job mantuvo esa fe. Y ahora todos nos gustan los últimos capítulos de Job, ¿no? Pero su fe fue probada. Y hubo el momento en que su fe, él continuó en esa fe en Dios. Y Dios, a pesar de las debilidades de Job y de la falta de entendimiento, hizo que esa fe
triunfe sobre los ataques del enemigo. Así que van a haber momentos que el diablo nos va a atacar la palabra de Dios, va a atacar contra las cosas que están pasando, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha fallado. Si Satanás puede hacer que bajemos nuestro escudo, él sabe que solo es cuestión de tiempo hasta que nos pueda derrotar. Y no se olviden, ¿se acuerdan cuáles fueron las primeras palabras del diablo registradas en la Biblia? Génesis 3:1, cuando él se acercó a tentar a Eva, le dijo: con que Dios ha dicho esto, poner duda sobre la palabra de Dios. Poner duda sobre la palabra de Dios. Y Eva no tenía escudo ahí para protegerla. Amén. Así que, hermanos, la fe es importante. Esta noche hemos visto, es una fe activa. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe obra, la fe funciona, ¿no? La fe en Dios, la fe no es una cosa que tú vas y compras y la tienes y es un amuleto. No, nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en el carácter de Dios, nuestra fe en el poder de Dios, una fe que está activa. Y cuidémonos, mejor dicho, ella nos cuida, la fe nos cuida, por lo tanto, tengámosla siempre presente, ¿no? Si te das cuenta, el escudo te protege a ti, tú no proteges al escudo. La fe en Dios realmente es lo que nos protege a nosotros. La fe en Dios apaga esos dardos de fuego del maligno. Así que creamos activamente en Dios, hermanos. Creamos activamente en su palabra. No dejemos que el diablo siembre dudas en nosotros sobre la palabra de Dios. No dejemos que el diablo siembre enemistad, siembre chismes, siembre, fábulas en nosotros acerca de cosas que no son. Tengamos cuidado, porque empieza así, él atacando nuestra fe, y después él ya puede llegar a otras partes de nuestra vida. Así que mantengamos esa fe en el Señor, esa fe activa en Él y en su palabra, en su carácter. Amén.